Muy buenos días y bienvenidos al Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta es una nueva edición semanal. Mi nombre es María José Rivera y aquí vamos a conversar acerca de los principales temas de consulta legal que pueden interesarles y que podemos aquí aclarar sus dudas e inquietudes. Esta semana, como cierre de año 2024, vamos a abordar un tema muy importante para todos y es una bandera de lucha que todos debemos afrontar juntos. Vamos a estar conversando sobre el tema violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, un flagelo que afecta gravemente a toda nuestra sociedad y por supuesto un tema más visto. Inés, defensor público de Lima Este. Doctor, buenos días y bienvenido al consultorio legal. Muy buenos días, María José, con toda la ciudadanía también, buenos días. En realidad agradezco la invitación que me hacen para poder abordar un tema tan sensible, ¿no? Y que va pues en... Y por supuesto darle la bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a estar comentando la dinámica de esa transmisión y por supuesto darles la bienvenida a quienes recién se están conectando. Pueden ir dejando a través de esa transmisión los comentarios y por inbox de Facebook e Instagram que los vamos a estar leyendo. Doctor, ya nosotros llevamos casi cerca de un año en este tipo de transmisiones en TikTok y queremos agradecerles a las personas que nos han estado acompañando a este tiempo. Este es el último programa del 2024, vamos a cerrar con broche de oro este año y por supuesto vamos a estar reflexionando y acercando información importante que es del grupo familiar. Para ello, doctor, me gustaría iniciar esta transmisión e invitar a las personas que tienen preguntas sobre este tema peruana actualmente. Perfecto. Muy buena pregunta, ¿no? Hoy por hoy nuestra legislación reconoce 4 tipos de violencia. Entre ellas tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica patrimonial. Obviamente la violencia física pues es una violencia que está puntualmente, ¿no? Basada en un maltrato físico, valga decir golpes, ¿no? Empujones. También se emplean a veces o se utilizan objetos o armas, ¿no? Para proferir lesiones, para proferir daños físicos, ¿no? A veces las humillaciones, las amenazas, las coacciones, ¿no? Este tipo de actos terminan generando un tipo de violencia psicológica. Dentro de la violencia sexual tenemos pues dentro de lo que vendría a ser la violencia económica patrimonial, pues bueno, tenemos, ¿no? Aquello, la perturbación de la posesión, ¿no? A veces también el tema de restringir de las necesidades básicas a la víctima, como por ejemplo de la alimentación, ¿no? Y de las cosas que de repente se requieren para, ¿no? Sustentar su diario vivir, también, ¿no? Podrían ser considerados como un tipo de violencia económica patrimonial. Correcto, doctor. Por ejemplo, usted nos estaba comentando también acerca de la violencia psicológica. Por ejemplo, recibir insultos o recibir, digamos, de manera recurrente algún tipo de violencia verbal. ¿Cómo se puede probar y a qué instancias se pueden recurrir? Por ejemplo, ¿lo puede denunciar una mujer o también lo puede denunciar un hombre que pertenezca a un grupo familiar? Claro que sí. Respecto a ello, el hecho de recibir constantes insultos, humillaciones, amenazas, también califica como violencia psicológica y, como lo mencioné anteriormente, está regulado en nuestra legislación, en la ley 30.364. ¿No? Ahora, ¿de qué manera probar este tipo de violencia? ¿No? ¿De qué manera podríamos probar esto? Esto lo podríamos probar de repente acopiando, por ejemplo, ¿no? Grabaciones, videos, ¿no? De repente del acto, ¿no? De la agresión, mensajes de texto, de repente, ya sea a través de las redes, insultos, amenazas, ¿no? Humillaciones y todo ello, ¿no? La otra manera también es a través de una evaluación psicológica, ¿no? La cual va a probar la afectación o el posible daño que pueda presentar la víctima, ¿no? La víctima de este tipo de agresiones. Correcto, doctor. Justamente vamos leyendo los comentarios que nos están dejando el día de hoy. Los invitamos a dejar sus preguntas. Hoy día estamos conversando acerca de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Este es el último programa del 2024 y vamos a seguir el inbox del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tienes el inbox disponible en TikTok, en Facebook, en Instagram para que nos puedas alcanzar la información detallada del día y sobre todo la información para que la podamos alcanzar a la dirección correspondiente. Quedamos al pendiente de ello. Por ejemplo, doctor, Leona nos alcanza también un comentario sobre casos
no se recepciona dicha denuncia. Y Leona plantea un hecho que sucede en el día a día. Entonces, para esto que nos plantea este usuario, ¿qué se puede hacer específicamente? ¿Cómo hacemos cuando no nos quieren recibir una denuncia? ¿A qué línea nos comunicamos? ¿A qué autoridad recurrimos? Correcto, sí, justamente esta pregunta que está relacionada a la interrogante que me habías planteado anteriormente, ¿no? De si es necesario que yo denuncie como víctima la violencia o si lo puede denunciar o cualquier otra persona, pues bueno, déjame decirte que en nuestra legislación se permite que la violencia a una persona de repente que está pues pasando por la vía pública y viendo de repente un escenario de violencia, el que podría denunciar esta situación de violencia, ¿no? Ahora, ¿qué hacer ante esa situación de repente de que la autoridad policial no me reciba la denuncia, ¿no? ¿A dónde puedo recurrir? ¿Qué es lo que puedo hacer? Informar a la ciudadanía que existen otros canales, aparte de la Policía Nacional, para poder también formular nuestras denuncias. Entre ellas tenemos al Ministerio Público, tenemos al Poder Judicial, ¿no? A los juzgados de familia, y en ciertos distritos hay juzgados de familia especializados también en tema de violencia, a donde podemos recurrir a medidas de protección, ¿no? Y no pasar muchas veces por ese, digamos, por ese mal momento que, pues, valgan verdades, ¿no? Muchas veces suele ocurrir en las comisarías, ¿no? No siempre, pero en ciertas ocasiones, claro que sí, ¿no? Entonces sí, podríamos optar por ¿no? Tener esas opciones de ir ya sea a una fiscalía a denunciar estos hechos. Doctor, y por ejemplo, si es que se desea recibir orientación legal gratuita de abogados respecto a casos, como comentábamos, que no necesariamente se reciben las denuncias, ¿a qué canales de comunicación se pueden comunicar quienes nos están acompañando el día de hoy? Claro que sí, podríamos recurrir al Fono Alegra 1884, opción 1 o 2, para poder, ¿no? Violencia contra la mujer, con la finalidad de poder recibir asesoría legal gratuita. Entonces también, si es que usted desea recibir orientación legal gratuita presencial, puede acceder a las más de 390 sedes a nivel nacional de la Defensa Pública. Puede conocer cuál es la sede más cercana a su domicilio ingresando a la siguiente página web: www.gov.p/defensa pública. Nuevamente, www.gov.p/defensa pública. Vamos a ir repitiendo esos canales de comunicación para que ustedes puedan conocer cuál es la sede más cercana a su domicilio. Asimismo, comentarles que este es el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Si es que usted recién se está uniendo, este es un canal de comunicación que se ha habilitado aquí a través de TikTok. Llevamos casi un año transmitiendo semana a semana y conversando sobre diversos temas para que se pueda acercar a usted la información que requiera sobre dudas legales. Así que los invitamos a que se sigan uniendo todos los jueves a las 10 de la mañana y los vamos a ir leyendo con el tema del día de hoy. Doctor, por ejemplo, aquí también nos van dejando en el chat, nos comentan, ¿qué hacer si un perito psicológico revictimiza a la víctima con un maltrato en la atención? ¿Qué se puede realizar ahí? Perfecto. En realidad, en principio, la revictimización es algo que pues no debería ser amparado, ¿no? Sin embargo, valgan verdades, en nuestra realidad, dentro del ejercicio diario, ¿no? De nuestra profesión, nosotros advertimos de que muchas veces, ¿no? Digamos, una violencia que se llama, bueno, que algunos doctrinarios denominan violencia institucional, ¿no? ¿Por qué? Porque revictimizan a la víctima. Y eso es lo que se pretende evitar. Entonces, ¿qué hacer específicamente, ¿no? En este tipo de escenarios? Claro, ¿no? Poner de conocimiento, de repente, ¿no? Consultar con el abogado, en este caso si no cuento con un abogado particular, como lo ha mencionado María José, solicitar un abogado defensor público con la finalidad de que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Nosotros en la defensa pública incluso contamos con peritos de parte, peritos psicólogos de parte, que tienen una formación, cuales pues ya con la formación que tienen, con esa formación sólida, pueden, digamos, abordar este tipo de casos de una manera mucho más adecuada. Ante la duda, por ejemplo, también de este usuario que nos comenta acerca de este plan. Claro que sí, claro que sí, sí. En realidad, si no es mucho, ¿no? Se puede solicitar ello, se puede pedir que otro perito psicólogo, ¿no? Pueda realizar dicha evaluación. En la defensa pública, en alguna oportunidad, mi persona ha pedido que esté presente un... Correcto, entonces recordamos también los canales de comunicación de la Defensa Pública. Tienen la línea Fono Alegra 1884, totalmente gratuito, y también pueden ingresar a la página web www.gov.p/defensa
www.gov.p/defensa pública, nuevamente www.gov.p/defensa pública para conocer más acerca de las sedes y orientación legal presencial. Esperamos haber absuelto tu duda. Vamos con la siguiente. Claro que sí. En realidad no hay un tiempo estimado para poder denunciar, ¿no?, los hechos de violencia. Sin embargo, tenemos que recordar, tenemos que partir que cuanto más transcurre el tiempo para denunciar el acopio probatorio, ¿no? Y ello obviamente dificultaría pues en la investigación. Ahora, al respecto, si es que esta persona ha sido víctima de violencia desde hace más de 15 años, lo correcto sería pues de que se lleve a cabo una evaluación psicológica con la finalidad de que se pueda determinar si es que presenta alguna afectación psicológica, que posiblemente sea probable de que el resultado arroje de que presenta este tipo de afectación, ¿no?, lo cual serviría como prueba dentro del proceso penal, ¿no? Contra las mujeres y también relacionado a la violencia contra los hombres que son pertenecientes al grupo familiar. ¿Quiénes podrían también denunciar dentro de este grupo? Correcto. En realidad, dentro del grupo familiar, dentro del contexto de violencia familiar, cualquier integrante del grupo familiar podría ser víctima de este tipo de violencia. Está facultada a poder denunciar hechos de violencia, ya sea contra la mujer o ya sea contra los integrantes del grupo familiar. Géminis nos dice, mi hija está a punto de cumplir los 18. En todo caso, la hija ya podría tener la... Correcto. Hay un tema importante, ¿no? Si un menor de edad puede o no puede denunciar los hechos de violencia, ¿no? En realidad, también remitiéndonos a lo que dice nuestra legislación, nuestra norma matriz, la 30.364, señala de que un menor de edad no necesita estar impedimento alguno. Él podría acudir a la comisaría, al Ministerio Público, Poder Judicial y realizar su denuncia de violencia. Correcto, continuamos con las preguntitas el día de hoy. Para las personas que recién se están conectando, darles la bienvenida. Este es el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un programa habilitado todas las semanas aquí los jueves de 10 a 11 de la mañana y vamos absolviendo las preguntas aquí en vivo. Hoy día estamos conversando con el doctor, el defensor Mallorca de la Defensa Pública. Vive sola. ¿Qué puedo realizar allí? Claro que sí. Angie podría ir bueno, en este caso al Poder Judicial, al Ministerio Público, ni siquiera medios probatorios para poder denunciar este tipo de violencia, ¿no? Entonces, Angie tranquilamente podría ir, será el juzgado de familia quien, luego una evaluación social, una evaluación psicológica para determinar qué tan afectada o cuál es la situación de riesgo, dictar las medidas de protección que convengan. Continuamos con las preguntitas del día de hoy. Nos comentan lo siguiente. Mari nos dice, tengo la audiencia por violencia familiar en enero y ayer la persona envuelta vino a hacer problemas. ¿No? Y bueno, sí suele ocurrir porque también es algo que lo advertimos en bueno, en el desempeño de nuestra profesión, ¿no? Que muchas veces se convoca audiencia después de determinado tiempo por la carga que presentan los juzgados, ¿no?, los juzgados tutelares. Pero en este tipo de situaciones lo que se puede hacer también es volver a denunciar. En el caso se obtengan ya medidas de protección, una ampliación de las medidas de protección o en su defecto poder incluso por un principio de mínimo formalismo, un principio de atención inmediata y oportuna del hecho de violencia, solicitar una entrevista con el magistrado y pedirle la atención inmediata al caso, ¿no? Doctor, ¿y a través de qué vía se puede solicitar esta entrevista? Claro que sí, hay canal en el cual uno puede solicitar una entrevista con el magistrado o en su defecto podría acudir directamente al juzgado de familia especializado en violencia, solicitar la entrevista con el magistrado, quien pues tendría una inmediata, de repente, interacción entre víctima y tiempo prudente, oportuno. María, esperemos haber absuelto tu duda y de todas maneras dejamos a disposición los canales de la Defensa Pública, que es la línea 1884 y también orientación legal presencial a través de, para que conozcas la sede más cercana a tu domicilio, a través de www.gov.p/defensa pública. Nuevamente www.gov.p/defensa pública. Vamos a ir señalando este canal de comunicación a lo largo de nuestra transmisión y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un programa todos los jueves aquí por TikTok. Continuamos con las preguntitas. Gerardo nos comenta, tengo 2 hijos, el caso está judicializado, pero la mamá de mis hijos sigue ejerciendo violencia psicológica. ¿Qué puede realizar Gerardo en esos casos? Claro que sí.
Bueno, en principio Gerardo tendría que interponer una denuncia por violencia psicológica, ¿no? Ante un juzgado de familia con la finalidad de que este juzgado de familia pueda disponer una evaluación psicológica de los hechos denunciados, ¿no? Entonces, para ello, obviamente, el juzgado toma conocimiento de la denuncia, dispone la evaluación psicológica correspondiente, también la evaluación social, con la finalidad de ver los factores de riesgo en los cuales se encontrarían los menores y así poder tomar las decisiones pertinentes respecto a la dación de las medidas de protección convenientes, ¿no? Ordenó, es decir, hay un desacato constante a la autoridad. Correcto, entonces sí hay, obviamente sí, es correcto, hay un desacato, hay una desobediencia, resistencia a la autoridad, que obviamente es un delito por el cual también el juez podría adoptar, ¿no?, medidas un poquito más. En la 1364 se dispone también una ¿no?, suspensión de la patria potestad, ¿no?, una variación de la tenencia, podría el juez también variar la tenencia. Ahí él ¿no?, podría pedir entonces la tenencia y exclusiva. obviamente, ¿no?, el juez también podría darle quizás la tenencia si advierte de que hay una situación de riesgo, ¿no? Entonces, claro, es un tema de que obviamente tendría que también Gerardo, ¿no?, acudir a un servicio de la defensa pública más cercano a su domicilio con la finalidad de poder recibir la asistencia legal y poder ¿no?, adoptar las acciones legales correspondientes. Y vámonos con una última repregunta, Gerardo, que también es muy útil para las personas que nos están acompañando el día de hoy y tienes un proceso judicial y conversas directamente con el juez. ¿Cómo se puede solicitar? Es decir, ahorita mismo cierra la transmisión, Gerardo, y quienes nos están viendo, ¿cómo lo solicitan? Perfecto. Hay un canal del Poder Judicial a través del Google, ¿no?, en el cual googleando uno puede digitar, ¿no?, el juez te escucha y solicitar una entrevista. No es una audiencia, es una entrevista. Es una entrevista con el juez con la finalidad de que el juez pueda tomar cartas sobre el asunto respecto a la acción y la necesidad de repente de que ese caso sea atendido lo más pronto posible. Entonces esperamos con ello, Gerardo, haber absuelto tus consultas y por supuesto vamos a continuar con las preguntitas del día de hoy. Para las personas que recién se conectan, darles la bienvenida a un nuevo episodio del Consultorio Legal, un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es un caso de violencia, independientemente si somos familiares o amigos o cercanos, podemos o debemos denunciar este hecho. Claro ¿Cómo que lo sí. hacemos? Por supuesto, paso a paso. Claro, por supuesto. Reitero, ¿no?, en principio, no quedarnos callados, sino denunciarlo, poner de conocimiento esto a las autoridades para que las autoridades puedan tomar ¿no?, cartas sobre este asunto y puedan, obviamente, disponer las medidas correctas. Se pueden poner las denuncias también de manera anónima, es aceptable, es permisible, con la finalidad de poder ¿no?, poner de conocimiento este tipo de hechos, ¿no? Ante ello también, que están obviamente en cada comisaría tiene un centro de emergencia mujer, donde podemos acercarnos con la finalidad de poner de conocimiento también estos hechos. El centro de emergencia mujer tiene un equipo multidisciplinario también, conformado por una trabajadora social, una psicóloga, ¿no?, un estudio un poquito más minucioso, más detallado respecto a esta situación. Muchas gracias, doctor, por las precisiones. Nos han ido varias preguntitas, así que vamos a ir avanzando para poder responder Claro que sí. a lo que nos han ido comentando. Por ejemplo, Jenny nos comenta un tema sumamente importante por absolver el día de hoy. Nos dice, denuncié por daño psicológico al papá de mi hija estando embarazada y archivaron el caso. ¿Qué puede hacer Jenny en ese caso? Claro que sí. De reabrir este caso, ¿no? Quizás el caso se archivó porque no habían pruebas suficientes, quizás la Fiscalía no realizó una debida diligencia, una debida investigación, ¿no?, y de repente pues lo archivó sin mayor elementos probatorios, sin haber realizado una investigación adecuada, ¿no?, sobre el caso. Entonces, por ende, se puede solicitar, ¿no?, reabrir que nos permita a nosotros reabrir este caso, ¿no? Si es que Jenny se quisiera comunicar con la defensa pública, ¿qué canales de comunicación tiene? Claro, tenemos los canales, la línea 1884, ¿no?, el Fono Alegra, con un abogado de su jurisdicción con la finalidad de que pueda atender su caso. Jenny, también si es que deseas recibir orientación legal gratuita más cercana a tu domicilio, puedes acceder a la siguiente página web: www.gov.p/defensa pública, nuevamente www.gov.p/defensa pública, y como comentaba, vamos leyendo las preguntitas el día de hoy. Asimismo, doctor, si bien es cierto, hoy día estamos
Comentando acerca de lo que es la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, también hay temas conexos relacionados, por ejemplo, a las obligaciones de pensión de alimentos que podrían estar relacionados a lo que es medidas de protección contra determinados casos de violencia. Entonces, por ejemplo, si es que se tiene medidas de protección a favor de una persona o una persona del integrante del grupo familiar y se tiene un régimen de visitas, por ejemplo, ¿qué se podría realizar allí? Es decir, la mujer tiene una medida de protección o la agresora también no se acerque. Claro que sí. Bueno, en principio, ¿no? Si bien es cierto, dentro de la dación de medidas de protección, el juez en muchas oportunidades dispone una prohibición de acercamiento del agresor a su víctima, muchas veces se suele confundir que este acercamiento no debe ser incluso ni siquiera para visitar a los hijos, ¿no? Lo cual es equívoco, lo cual es incorrecto, porque entendamos que la prohibición de... ¿no? Entonces, obviamente está incumpliendo el mandato legal, el mandato del juez, ¿no? De no acercarse con fin de agresión y con ello obviamente desacatando. De repente el padre tiene un régimen de visitas con respecto al hijo y la víctima, ¿qué podría hacerse? Se le podría pedir al juez incluso una ampliación de las medidas de protección con la finalidad de precisar de que estas visitas sean de repente en un lugar, ¿no? Donde pueda haber pues cierta seguridad para la víctima, ¿no? Que sean, mejor dicho, visitas supervisadas dentro de un lugar, ¿no? Por ejemplo, dentro del mismo Poder Judicial, ¿no? Entonces, con la finalidad de que la víctima pueda sentirse también segura, tranquila, de poder llevar a correcto. Correcto, entonces vamos con las preguntitas que también nos están dejando por aquí. Justamente nos estaban comentando, tengo medidas de protección ya hace 6 años, pero me está acosando nuevamente. ¿Cómo puede hacer? A ver si es que las medidas de protección siguen vigentes o no. Nos comentan que son hace 6 años, por ejemplo. Tengamos en cuenta que, cierto, las medidas de protección no tienen temporalidad, son atemporales. Mientras el juez no haya emitido una resolución que deje sin efecto esas medidas de protección siguen estando vigentes, ¿ya? Entonces, tendríamos que primero ver si es que el juez, digamos, que no sea ese el caso. Entonces, advertiremos de que las medidas de protección siguen vigentes, por lo cual, ante nuevos hechos de violencia o nuevos episodios de violencia, podríamos pedirle al juez una variación de las medidas de protección, una ampliación de las medidas de protección, con la finalidad de que pueda dictar medidas de protección más idóneas, ¿no? A la necesidad. Nos han estado señalando a través del chat, entonces sí vamos a de todas maneras abordarlo porque es sumamente importante que lo conozcamos. ¿Cómo procede la denuncia por omisión a la asistencia familiar? Claro que sí. Bueno, a ver, una denuncia por omisión a la asistencia familiar, que de cierta forma también guarda relación con un hecho de violencia económica patrimonial, ¿no? Entonces, ante ello, bueno, principalmente, si es por omisión a la asistencia judicial que ha estimado un monto adecuado de pensión de alimentos y se entiende de que en este caso el demandado debería estar cumpliendo con dicho mandato, haciendo sus depósitos de manera mensual, ¿no? En el monto fijado por el juez. Muy bien, si luego de ello, supongamos, pues el demandado no cumple con dicho, el cálculo de la liquidación de pensiones devengadas, procede entonces lo que vendría a ser la denuncia por parte a la Fiscalía para que la Fiscalía aperture una investigación al demandado en el proceso civil, ¿no? Para que le aperture una investigación a este demandado, ahora ya en un proceso penal, en el cual variará su situación y pasará de ser demandado a investigado o denunciado, ¿no? Entonces, para que se lleve a cabo la investigación. En ese caso, entonces, no pagar pensión de alimentos ya conlleva una prisión, sanción de... un proceso penal, conlleva un proceso penal. No necesariamente una prisión involucra otras cosas. Claro, es cuando la persona va a ser privada de su libertad. El tema de que involucre, sí, una investigación penal que incluye condenatoria, lo cual terminaría generándole pues antecedentes, incluso conllevando a que sea inscrito en un registro de alimentarios morosos, ¿no? De que no pueda acceder a préstamos y todo ello, ¿no? Entonces, en realidad es mejor, es factible evitarnos todo este tipo de temas que a la larga terminan siendo un dolor de cabeza
no solo para el demandante, sino muchas veces para el demandado, ¿no? Que es quien a la larga va a tener que... Hoy día estamos conversando en el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre qué acciones podemos emprender frente a casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Doctor, existen casos en que la persona que ha ejercido una denuncia de violencia ha vuelto con el agresor. En esos casos, ¿se puede retirar la denuncia ya realizada o continúa sí o sí su curso? Correcto. Una muy buena pregunta, María José. En este tipo de situaciones, en realidad, se suele muchas veces, y lo hemos visto también en la práctica, muchas víctimas, ¿no?, vienen solicitándonos que dejemos sin efecto las denuncias, ¿no? Nos piden el servicio de la defensa pública con la finalidad. Este tipo de denuncias no son pasibles de desistimiento. Valga decir, no puede la víctima retractarse y decir que no desea, pues, ¿no?, de que desea variar su versión y que por ende no desea continuar con la denuncia. No, porque la defensa, en este caso la defensa de estos intereses lo va a asumir el Ministerio Público, quien a través de la Fiscalía realizará estas investigaciones y todo ello y buscará, pues, ¿no?, la obtención de la verdad. Entonces, una vez realizada una denuncia de violencia, no es que se pueda No retirar. se puede retirar la denuncia. Eso es Correcto. importante entonces Así para es. las personas que nos acompañan el día de hoy. Correcto, doctor. De comunicación de la defensa pública. Claro que sí. Como lo mencionaste, María José, tenemos el Fono Alegra 1884, tenemos también las sedes de la defensa pública, ¿no?, en los diversos distritos judiciales del país, distritos defensoriales, a los cuales podemos acercarnos y podemos solicitar un abogado de la defensa de víctimas para que pueda asistirlas y pueda absolver su consulta de manera personalizada. Y si es que ustedes también requieren comunicarse con la defensa pública de manera presencial, pueden acceder a cualquiera de las 390 sedes a nivel nacional, www.gov.p/defensa pública, nuevamente www.gov.p/defensa pública, y recibir orientación legal gratuita presencial. Continuamos con las preguntitas del día de hoy. Esta es casi un año conectándonos todos los jueves aquí en TikTok, los jueves a las 10 de la mañana, y por supuesto vamos a regresar recargados totalmente en el 2025. Vamos a ir leyéndolos a lo largo de lo que queda de nuestra transmisión para conocer cuáles son los temas que ustedes quieren este 2025 para conversar en temas legales y de frecuente consulta. Vamos a estar leyéndolos. Vayan escribiéndonos los temas que van a querer que organicemos y agendemos este 2025. Continuamos con el tema del día de hoy. Doctor, por ejemplo, justamente por aquí nos van comentando las consultas respecto a expedientes, es consultar el estado de sus casos en tiempo real. Claro que sí. Bueno, existe una página del Poder Judicial también de consulta de expedientes judiciales, en los cuales se puede acceder googleando también consulta de expedientes judiciales, Poder Judicial, y acceder, ¿no?, con el número de expediente a este sello que los juzgados han emitido en referencia al caso, ¿no?, que a uno, pues, le interesa, ¿no? Correcto, doctor. Continuamos con las preguntitas del día de hoy. Justamente por aquí nos estaban comentando. Mireya nos dice, ¿qué puede realizar en ese caso? Claro que sí. Bueno, es una situación un poquito lamentable, ¿no?, por la que ha atravesado Mireya. Posiblemente, en este tipo de situaciones tendría que acercarse también al Servicio de la Defensa Pública a efectos de poder ver cuáles han sido los motivos, ¿no?, de la detención. De repente pudo haber sido una detención por agresiones mutuas, una detención también incluso de repente arbitraria, ¿no? Sería cuestión de analizar el caso detenidamente para poder darle la asesoría legal que convenga y poder adoptar también las acciones legales correspondientes. Mireya, cuentas con la línea gratuita 1884, www.gov.p/defensa pública. Vamos a ir repitiendo esos canales de comunicación. Milagro nos comenta, ¿qué se puede hacer cuando hay una denuncia y colocan el notificador no notifica al demandado? Claro que sí. Muchas veces cuando no se notifica al demandado, bueno, en principio, ¿no?, en este tipo de situación, en el lugar en el que se ha señalado, ¿no?, en la dirección. Muchas veces, y lo hemos visto también en la práctica, particularmente lo he visto yo en la práctica, que hay a veces errores por parte de los notificadores, ¿no? Llegan a una dirección
y resulta que dejan la cédula de notificación en un lugar que no corresponde a la dirección señalada, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, muchas veces cuando hay una notificación errónea, equívoca, ¿no?, de esa notificación, pedir una nulidad de ese acto jurídico y poder llevar a cabo, ¿no?, de repente una nueva notificación, ¿no? Xiomara nos comenta, si tengo un proceso penal por violencia física y están pidiendo prueba anticipada, ¿qué sigue allí? ¿Perdón? Nos dice Xiomara, si tengo un proceso penal de agresión por violencia física y están pidiendo en este proceso una prueba anticipada, ¿qué sigue allí? Bueno, en este caso, respecto a la prueba anticipada, tendría pues ¿no?, que llevarse a cabo de repente una cámara Gesell, ¿no? Tendríamos que en sí también analizar el caso en concreto, ¿no?, porque cada caso es variado, ¿no? Tendríamos que ver de qué tipo de caso se trata, si es un tipo de caso de violencia sexual, si es un tipo de caso de violencia psicológica, ¿no? Si es una agresión contra un menor de edad, ¿no?, o si es una agresión contra un mayor de edad, ¿no? Tendríamos que ver varias características para poder ver si es que corresponde o no una prueba anticipada, ¿no?, que por lo general en este tipo de situaciones es lo más conveniente, ¿no?, una prueba anticipada. Correcto, doctor. Continuamos con las preguntas el día de hoy. Doctor, por ejemplo, usted nos ha comentado acerca de la defensa pública. ¿Nos podría hablar más acerca de la labor de lo que es la defensa pública en estos casos y, por supuesto, también si es que hay otros profesionales junto a los abogados en estos casos? Claro que sí, en la defensa pública, en la defensa de víctimas, contamos con un equipo multidisciplinario, ¿no? Contamos también con trabajadores sociales, con psicólogos especializados, formados en violencia contra la mujer e integrantes de grupo familiar, quienes pues llevan a cabo este tipo de evaluaciones, ¿no?, ante el conocimiento de una situación, de un hecho de violencia, ¿no?, ante lo cual nosotros obviamente como abogados defensores solicitamos en muchas oportunidades ante el conocimiento, ante la toma de conocimiento de este hecho de violencia, una evaluación a través de nuestro equipo multidisciplinario con la finalidad de poder ir recabando los medios de prueba que nos sirvan dentro del proceso, ya sea tutelar, el proceso penal, ¿no? Y de esa manera, pues, es la forma en la que procedemos. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por las precisiones. Nuevamente, para las personas que recién se han conectado o nos están recién acompañando, ¿cuáles son los canales de comunicación de la defensa? Claro que sí. Tenemos el Fono Alegra, 1884, opción 1-2. Tenemos también las sedes, ¿no?, a los cuales se puede solicitar, a los cuales se pueden apersonar las usuarias, los interesados, y solicitar un abogado defensor de víctimas para poder tomar conocimiento con mayor detalle respecto al caso. Correcto, doctor. Asimismo, también señalar que se cuenta con asesoría legal gratuita presencial, se cuentan con más de 390 sedes, hay diversidad de canales de comunicación, entre ellos la atención presencial, así que pueden conocer cuál es la dirección exacta más cercana a su domicilio, están en las diversas provincias del país, así que pueden acercarse o pueden digitar la siguiente página web para conocer cuál es la dirección más cercana a su hogar, que es www.gov.p, orientación legal gratuita presencial, y realizar las consultas más detalladas de sus casos. Vamos a continuar con el programa del día de hoy, nos estamos quedando unos minutitos más y señalarles que hoy día vamos a seguir conversando acerca de lo que es el tema de hoy, violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, para conocer qué acciones podemos emprender allí. Doctor, ¿cuáles son las primeras señales de alerta que podríamos tomar en cuenta nosotros en general, ya sea mujeres o integrantes del grupo familiar en general, como nos comentaba sobre los diversos casos de violencia? Claro que sí. Bueno, estamos frente a un agresor, un potencial agresor de violencia, podría ser, ¿no? El hecho de repente de encontrarnos en un escenario en el cual el presunto agresor es una persona muy controladora, ¿no? No le permite que salga, no le permite que vaya a reuniones, ¿no? Controla las redes sociales, quiere saber qué personas están, ¿no?, dentro de sus contactos y todo ello, ¿no?
ante este tipo de escenarios, estamos ante un potencial agresor, ¿no? También, a su vez, si es que esta persona también es demasiado de repente celoso, ¿no? Pues por lo general, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú eres mi pareja, eres mi mujer y no puedes ser la mujer de nadie, ¿no? Una situación que podría advertirnos también, ¿no? El hecho de que estamos ante un potencial agresor. Doctora, asimismo, consultarle también si una mujer no quiere denunciar violencia, ¿pueden hacerlo sus familiares o cercanos? Claro que sí, podría hacerlo cualquier persona, cualquier integrante del grupo familiar, podría ir, como lo vuelvo a repetir, a la comisaría, a la fiscalía, al Poder Judicial y denunciar este tipo de situaciones. No se requiere necesariamente la presencia de la víctima. Si hay violencia, por ejemplo, de parte de los hijos, integrantes del grupo familiar, ¿hay algún tipo de agravante en las sanciones? Claro que sí, hay una violencia contra los integrantes del grupo familiar. Respecto a la agravante, bueno, tendría que analizarse cada caso en concreto, ¿no? A veces, en muchas ocasiones, el hecho de que sean menores de edad hace de que por sí también la situación se agrave, de que sean personas en condición de vulnerabilidad, como por ejemplo personas con cierta discapacidad, también hace que la situación pueda agravarse. Tendríamos que analizar cada caso en concreto y también la situación en concreto, ¿no? Para ver las situaciones, las agravantes que podría presentar ese caso. Doctor, nos comentan por aquí, nos señalan lo siguiente. Tengo amenazas de muerte de mi expareja. En mi caso lo han archivado. ¿Cómo? Dictar las medidas de protección correspondientes al juzgado de familia con la finalidad de que pueda dictar dichas medidas lo más antes posible, a la brevedad del caso, ¿no? Continuando con el proceso, para efectos de que la Fiscalía lleve a cabo las diligencias correspondientes y pueda realizar este tipo de ¿no? investigaciones y determinar la responsabilidad, ¿no? En este caso del presunto. En ese minuto dirigirse a solicitar las medidas de protección, ¿a dónde tiene que ir? ¿Tiene que ser a fiscalía, a comisaría, en su distrito, en otro distrito? ¿Dónde tendría que ir? Le recomendaría que principalmente se vaya a un juzgado de familia, de preferencia los juzgados de familia subespecializados en violencia, ¿no? Si dentro de su jurisdicción no hay ningún juzgado de familia subespecializado en violencia. ¿Por qué digo subespecializado en violencia? Porque esto acciona a la víctima de manera más célere, más oportuna, más pronta, ¿no? A diferencia de los juzgados de familia tradicionales que conocen procesos de tenencia, régimen de visitas y todo eso, ¿no? Y pues muchas veces suelen tardar un poco, ¿no? Entonces lo correcto sería de que vaya a un juzgado de familia, ponga la denuncia, solicite las medidas de protección. Hay juzgados de violencia, ¿no? que dictan incluso las medidas de protección el mismo día, ¿no? Y notifican también el mismo día, ¿no? Lo cual hace que la víctima también sienta tranquilidad, sienta seguridad. Claro, tiene que llevar algún formato, tiene que imprimir copia de su DNI, ¿qué documentos tiene que llevar? En realidad no se necesita incluso ni siquiera un documento para poder postular la denuncia de violencia, ¿no? La ley, nuestra legislación es clara al respecto. El hecho simple y sencillamente de advertir que soy víctima de violencia me faculta a mí poder ir al módulo de violencia y poder denunciar este tipo de situaciones, ¿no? Con la finalidad de que este módulo también actúe oportunamente y dicte las medidas de protección convenientes. Por último, doctor, ¿cómo conoce la dirección exacta de este módulo? ¿A qué buscador ingresa? ¿A qué página web puede ingresar para conocerlo? Claro que sí. Bueno, tendríamos primero que saber de qué distrito nos escribe, ¿no? De qué lugar, ¿no? Si de repente es de Lima, si es, por ejemplo, soy defensor público de Lima Este. En Lima Este tenemos un módulo de violencia. Bueno, tenemos dos módulos de violencia, especializados en violencia. Uno que está en Ate y otro que está en San Juan de Lurigancho, ¿no? En Ate para todas las personas que viven por Santa Anita, Ate y esa jurisdicción, ¿no? Y en San Juan de Lurigancho para las personas que viven ¿no? en las zonas cercanas a San Juan de Lurigancho, Jicamarca, Campoy, ¿no? Todas esas zonas. Tendríamos que saber en este caso, ¿no? De dónde es esta persona, de dónde nos escribe esta usuaria y según ello poder derivarla de repente, ¿no? A la zona más cercana. O también otra manera es de que busque a través del Google, ¿no? Si hay un módulo de violencia cercano a la jurisdicción, al distrito, provincia donde se encuentra esta persona. De todas maneras, colocamos a disposición los canales de comunicación de la Defensa Pública, sobre todo para temas relacionados a medidas de protección. Si es que usted, cerrando la transmisión, necesita comunicarse con un defensor público, por supuesto tiene la línea gratuita 1884 y también puede acceder a la sede de la Defensa Pública más cercana a su domicilio. Si usted quiere conocer la dirección exacta, puede acceder a la dirección digitando la siguiente página web: www.gov.pe/.
www.gov.p/defensa pública, www.gov.p/defensa pública, para que usted pueda conocer la dirección exacta y pueda dirigirse para que la puedan asesorar en ello. Continuamos con las preguntitas del día de hoy. Nos estamos quedando unos breves minutos más con la transmisión del día de hoy. Vale nos dice: si tengo una orden de protección y una bebé por medio, ¿eso impide que visite a su hija el agresor? Claro que es. Bueno, en principio, esa pregunta está relacionada a una pregunta que anteriormente le hemos absuelto respecto a que las medidas de protección, tendríamos que ver en específico cuáles son las medidas de protección. Principalmente y por lo general los juzgados de familia nunca prohíben el acercamiento del progenitor hacia su hijo, ¿no? El menor, a no ser que éste sea víctima de violencia, ¿no? En este caso, si es que la persona que consulta ha obtenido medidas de protección, entre ellas de repente un impedimento de acercamiento, esto no le impide al padre poder acercarse o tener acercamiento a su menor hijo, toda vez de que las medidas de protección son siempre en cuando la finalidad, el fin, sea agredir nuevamente a la víctima. En este caso, si es que la víctima teme por su integridad y todo ello, podría, pues, como lo manifesté anteriormente, solicitar una variación de las medidas de protección, poner de conocimiento al juzgado de que hay un riesgo de repente, ¿no?, de estas visitas respecto del denunciado hacia el menor y encima estando presente la víctima, para lo cual podría pedir ella, pues, un régimen de visitas de repente no supervisado, controlado de repente en una sede del Poder Judicial, ¿no? Para mayor tranquilidad. Muchas gracias, doctor, por las aclaraciones. Y también vamos con la pregunta de Iron, que nos ha dejado por aquí. Nos dice: buenas, ¿dónde puedo hacer una denuncia por una denuncia falsa que me hicieron y pedir una reparación por ello? Bueno, en este escenario tendría que él también asesorarse con un abogado con la finalidad de poder presentar ¿no?, su denuncia ante el Ministerio Público, ya sea por denuncia calumniosa o de repente una querella, ¿no?, por difamación, por calumnia, obviamente evaluando la situación. Para ello sí tendría que acudir de repente, ¿no?, a nuestras sedes presenciales con la finalidad de solicitar un abogado que pueda orientarlo al respecto. Por ejemplo, también, muchas gracias por la respuesta. Y también esperamos haber aclarado ello. Merly nos comenta lo siguiente: desde que le entablé una denuncia por maltrato psicológico, ahora me ataca con sus hermanas por Facebook. ¿Qué puede realizar ahí Merly? Claro que sí. Merly, ante este tipo de situaciones también advertimos de que podrías encontrarte en una situación de violencia contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? El mismo hecho de repente de que tengas una relación, un nexo con esta persona, hace de que pueda ser considerada como integrante del grupo familiar o de repente en tu condición de mujer como tal, si la violencia está basada en estereotipos de género, ¿no?, una violencia contra la mujer por su condición de tal, solicitar poner la denuncia ante un módulo de violencia o en la misma comisaría y solicitar, pues, las medidas de protección. También puedes acercarte o puedes llamar a la línea 1884, solicitar un abogado defensor público de víctimas para efectos de que pueda asesorarte de manera personalizada y brindarte la asesoría legal que amerita el caso. Merly, esperamos haber absuelto tu duda. Justamente Sandra nos preguntaba a qué número tiene que llamar, es el 1884, y también nos preguntaban aquí por el chat si es que solamente la defensa pública ve temas de violencia. Creo que sí. Bueno, en realidad no solo la defensa pública ve temas de violencia, también tenemos a los centros de emergencia mujer, conocidos por sus siglas SEM, ¿no?, a los SEM, quienes también abordan temas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, la defensa pública, ¿qué otros temas ve? Asesora. La defensa pública también asesora en temas penales, ¿no?, valga decir, la diversidad de delitos penales que hay. También asesora en temas de asistencia legal, ¿no?, en temas relacionados a régimen de visitas, alimentos, tenencia, ¿no? Temas también incluso, ¿no?, brinda el servicio de conciliación, ¿no? ¿Es gratuito la conciliación? Gratuito, totalmente gratuito, ¿no? Servicios totalmente gratuitos. Justamente Mistiana nos dice que quería hacer una denuncia por pensión de alimentos. Por ejemplo, si Mistiana quiere recurrir a la defensa pública, también es competencia de la defensa pública. Claro que sí,
Claro que sí, podría acudir al Servicio de Defensa Pública o llamar a la línea 1884 con la finalidad de poder solicitar un defensor público. Excelente, doctor. Vamos con las últimas preguntitas. Ellen nos comenta, buenos días, ¿qué puedo hacer si no se le puede notificar porque no lo ubican en el domicilio? Claro que sí. Hoy por hoy también incluso se nos permite hacer las notificaciones mediante WhatsApp, ¿no? Si conocemos el número telefónico, en este caso del agresor, podría el juzgado notificarle, si, más aún si es un caso de violencia, podría notificársele a través del WhatsApp o en su defecto también el juzgado suele, en muchas oportunidades, derivar las notificaciones a la Policía Nacional para efectos de que la Policía Nacional realice estas notificaciones y con ello valide la notificación. Entonces, Ellen, también ya tienes ese dato sumamente importante y también las personas que nos acompañan. Doctor, estamos llegando casi al final de este programa, en realidad una edición especial porque es la última edición del 2024 para arrancar con lo que va a ser el 2025 totalmente recargados. Y para ello, doctor, me gustaría poder hacer un pequeño resumen del programa que hemos conversado hoy día sobre las acciones que podemos emprender en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. ¿Qué puntos importantes podemos ver hoy día? Claro que sí. Bueno, en principio podríamos advertir de que la violencia contra la mujer ¿no? Está en aumento, ¿no? Lamentablemente, en nuestra sociedad, ¿no? El problema de la salud mental, ¿no? Como lo conversábamos antes de la entrevista, ¿no? Es un problema que nos atañe hoy por hoy y que en realidad pues, se están registrando, ¿no? Índices de violencia ¿no? Que antes pues, no se habían visto, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos que tomar conciencia de ello y como ciudadanía también participar, ¿no? Ante este tipo de eventos, ¿no? De repente poniendo de conocimiento a las autoridades si es que somos testigos o presenciales de algún hecho de violencia o conocemos algún hecho de violencia, ¿no? Podríamos acudir directamente a la comisaría, al módulo de violencia, a un juzgado de violencia, para poder denunciar este tipo de situaciones, ¿no? De violencia, ya sea contra la mujer o contra algún miembro o integrante del grupo familiar. Doctor, en realidad es un tema sumamente importante. Le agradecemos muchísimo por acompañarnos. Justamente por aquí nos están consultando también si es que si desean comunicarse con usted, con la Defensa Pública, ¿qué canales de comunicación tienen? Claro que sí, tenemos a la línea 1884, que es una línea la cual consiste en derivar las consultas al defensor público cercano al distrito o a la jurisdicción donde vive esta persona, ¿no? Entonces, si esta persona, supongamos, vive en Ate, se le va a designar un defensor público de esa jurisdicción a efectos de que pueda absolver sus consultas e incluso este defensor público podrá citarla presencialmente para que pueda pues, brindarle una atención personalizada y tomar el conocimiento del caso de una manera ¿no? Más detallada. Ahora mismo vamos a repetir los canales de comunicación que ahí nos están consultando a través del chat, pero llegamos al final del programa, no sin antes agradecerles por acompañarnos en este nuevo formato que ha iniciado en el mes de enero. Hoy estamos creciendo en TikTok gracias a ustedes que nos están acompañando semana a semana, todos los jueves a las 10 de la mañana. Les contamos que en Instagram hemos dejado en nuestra cuenta, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hemos dejado una cajita para que puedan dejar los temas que ustedes quieren que toquemos y que sobre todo agendemos y podamos conversar con ustedes. Aquí también, antes de que nos vayamos, vamos a estar leyéndolos qué temas quieren que conversemos, qué temas quieren que absolvamos. Ustedes nos habían pedido conversar sobre pensión de alimentos, lo conversamos y aquí también vamos a estar leyéndolos. Asimismo, si es que ustedes tienen algunas recomendaciones, lo vamos a estar leyendo en este minutito y también en la cajita que vamos a dejar, como les comento, en Instagram. Y vamos a estar repitiendo los canales de comunicación. No sin antes nuevamente para agradecerles, vamos a regresar totalmente recargados en el 2025 para que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos siga su servicio y a disposición de estos nuevos canales. Asimismo, para que si usted desea acceder a orientación legal gratuita de la Defensa Pública, que amablemente nuestro defensor, el doctor Mallorca, nos ha acompañado, pueden acceder al 1884, es un número totalmente gratuito, y la orientación legal gratuita presencial, la Defensa Pública cuenta con más de 390 sedes a nivel nacional. Así que pueden acceder a la siguiente página web,
.gov.p/defensa pública, nuevamente www.gov.p/defensa pública. Los invitamos, por supuesto, a seguir conectándose todos los jueves a las 10 de la mañana. Vamos a ir leyéndolos y sobre todo los invitamos a que vayan por Instagram y dejen los temas de su preferencia para que sigamos agendándolos aquí en nuestro consultorio legal. Ha sido un gusto, cerramos este 2024 con mucho entusiasmo. Nos vemos el 2025 y próximo jueves aquí a las 10 de la mañana en TikTok. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Nos vemos. Chau, chau.